información está en Info 4 TV, el programa informativo de Canal 4, un servicio de su cooperativa. Comenzamos con la información y nos situamos en el Salón Centenario de Mutual Sportivo Belgrano, epicentro donde el pasado sábado los donantes, los voluntarios en donar sangre se dieron cita también para ser inscriptos, aquellos que lo deseaban, en el registro de donación de médula ósea. Hasta allí nos trasladamos y nos encontramos con la grata noticia que casi 60 personas accedieron no solamente a la donación de sangre, sino también a la inscripción del registro de médula ósea, varios de ellos. A continuación les proponemos conocer en la entrevista con la médica a cargo en qué consiste la donación de sangre. Hablamos muchas veces de este gesto que da vida, pero ¿cómo es el proceso? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los mitos que realmente son solo eso? Porque de alguna manera impiden que tengamos este gesto totalmente noble. Y a su vez también ampliar información sobre la donación de médula ósea. ¿En qué consiste? ¿Por qué su importancia? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Quiénes no? Todas las respuestas a continuación. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La verdad que muy contentos. Hace mucho tiempo que venimos a La Para, justamente con la donación de sangre y la inscripción al registro de donantes de médula ósea. Ahora hacía un tiempito que no veníamos por el tema de la pandemia, se había cortado un poco, pero bueno, ya empezamos a retomar nuevamente. Bien, cuéntenos cuál es la diferencia específica entre donar sangre e estar inscripto en el registro de médula ósea. Bien, todos pueden donar sangre desde los 16 años con autorización de los padres hasta los 65 años de edad. Siempre y cuando, bueno, estén, el requisito principal, como les decimos a todos, es que estén sanos. Si toman medicación para la presión, la pueden tomar, no hay ningún inconveniente. Generalmente cuando vienen a donar sangre, nosotros primero hacemos una entrevista médica. En la entrevista médica yo reviso la planilla de donación de sangre de la persona, vemos si toma alguna medicación, si pueden donar sangre o si tienen que esperar un tiempo o si ya no van a poder donar. Para eso se mide la tensión, se ve la hemoglobina, el hematocrito del donante y si está en buen estado de salud y bueno, y obviamente revisar los antecedentes que tenga. Una vez que esté apto, se le da el curso para que pase a donar sangre. Se le ingresa al registro del sistema informático del banco de sangre y pasan a donar. Después, el que se quiere inscribir como donante de médula ósea, el requisito es, para hacerlo por primera vez al registro, que tengan 18 años cumplidos hasta los 40 años y permanecen en una base de datos del INCUCAI hasta los 60 años de edad con la posibilidad de ser donantes. Lo que yo les explicaba hoy a las personas es que quien no se había inscrito nunca lo podía hacer hoy por primera vez. Quien ya está inscrito, que recuerde que va a estar en la base de datos del INCUCAI hasta los 60 años y quien supera los 40 años ya no se puede inscribir. ¿Qué es ser donante de médula? Bien, las personas que son donantes de médula lo que donan son células que están en la parte esponjosa de sus huesos. No tiene que ver con la columna, que es lo que yo les explico siempre a todos. La columna es médula espinal, eso no se toca nunca. Tampoco es que vienen a donar médula acá hoy. Simplemente lo que hacen es inscribirse. Nosotros enviamos una muestrita de sangre de la bolsita de sangre que dona la persona, de la unidad de sangre que se dona. De ahí tomamos una muestra de sangre en un tubito, completan una planilla con datos personales y se envía al INCUCAI. En el INCUCAI lo que hacen es estudiar el código genético, el HLA. Una vez que se estudia eso, se ingresa a una base de datos a nivel mundial. La búsqueda que se hace primero es en la zona donde se vive, en el país donde se vive, y si no hay un paciente compatible, recién se busca en el mundo. ¿Qué enfermedad tiene que tener la persona que necesita un trasplante de médula ósea? Leucemias, linfomas, anemias aplásicas, que su vida dependa de un trasplante de médula ósea. Se dice trasplante, pero termina siendo como una transfusión, porque lo que uno dona es líquido.
Cuando son seleccionados como donante médula, el INCUCAI, ¿qué hace? Llama al donante, le dice, mira, hay un paciente de tal edad en tal lugar del mundo, de tal sexo femenino, masculino, con tal enfermedad. Ejemplo, paciente 5 años, sexo masculino, de Alemania, con leucemia. Es lo único que uno sabe. El INCUCAI en ese momento vuelve a ratificar el deseo de donar. Si decís que sí, nuevamente se te toman nuevamente 3 muestras de sangre para ver que en ese momento de la vida no tengas ninguna enfermedad que puedas pasarla al paciente. Si está todo bien ahí, te hacen una revisación médica y si está todo bien, se acuerda la fecha de donación. El donante no gasta en nada, todo va a cuenta del INCUCAI. Si hace falta, el INCUCAI los traslada a Buenos Aires, van con un familiar, se hace la extracción ahí y se envía al lugar del mundo donde está el paciente. ¿Cómo pueden donar? Porque esa es una pregunta que es constante. ¿Cómo dono? Mucha gente dice, me van a pinchar la espalda, me van a operar. No tiene nada que ver con eso. Hay 2 maneras para donar las células. Vía periférica o punción médula. Vía periférica es similar a una plaquetoféresis o a una donación de sangre. Bien. Te conectan a una máquina por una vía, salen las células, la máquina capta las células y devuelve la sangre al organismo. Esa máquina trabaja en ciclos. Previo a eso, unos días antes, te colocan 5 vacunas para estimular la formación de células progenitoras hematopoyéticas o células madre, que es lo que uno dona. Se termina la donación, eso dura entre 4 a 5 horas aproximadamente. Mientras tanto la persona puede leer un libro, ver una película, escuchar música. Una vez que termina su donación, listo, pasan unos días y, como les explico a todos, tu mismo organismo dice, me faltan estas células, fabrico más y las recuperan en la totalidad. Punción médula es con anestesia, esa es la otra forma de donar. La persona se duerme, se punza en las crestas ilíacas, que yo les explico que es el huesito de la cadera, se extraen las células y listo. Cuando la persona se despierta, el procedimiento pasó. De la misma manera, la médula dice, bueno, me faltan estas células, fabrico más y las recuperan. Pasados 2 años de haber hecho la donación, el INCUCAI libera los datos y uno puede conocer a la persona a la que le ha salvado la vida. Eso es algo muy lindo, como yo les explico a todos, es como una aguja en un pajar, ¿no? Sí. Es alguien que comparte casi nuestra misma carga genética y no tiene que ver con nosotros. Entonces, siempre invitamos a las personas a que se puedan inscribir. Bien, doctora, después de esta clarísima explicación de lo que es el proceso, en materia estadística, ¿cómo estamos en Argentina? ¿Cómo estamos en la provincia de Córdoba? Y aquí en La Para, más precisamente, con la inscripción a la donación de médula ósea. Bien, la verdad que hoy han habido muchas personas inscriptas porque en estos días previos, antes de venir, bueno, nosotros mandamos el archivo de las planillas de donación de sangre y la planilla de donación de médula para que la persona, si decidió inscribirse, la traiga completa, eso nos agiliza a nosotros y simplemente lo único que yo hago acá es confirmar que se va a querer inscribir. Pongo un código de barra en la planilla y el mismo código de barra en el tubito donde te toma la muestra de sangre y listo, eso es todo. Quienes ya superaron la edad, obviamente que no pudieron inscribirse, porque tuvimos muchas personas interesadas en hacerlo, pero bueno, ya superaron la edad. Y bueno, eso es todo, pasa un tiempo y yo a todos les digo, busquen en la aplicación Mi Argentina, si buscan en la pestaña que dice Mi Salud o Mis Documentos, ahí dice que todos somos donantes de órganos, excepto aquel que expresa lo contrario, entonces dice, sos donante de órganos, y abajo si te inscribiste como donante de médula, también dice, sos posible donante de médula ósea. Bien, es decir que a medida que pasa el tiempo y que nos informamos un poco más, distintos prejuicios y cuestionamientos van desapareciendo. Sí, por supuesto. Cada año la gente ha ido interesándose más en esto porque han conocido casos de chicos. Lo más frecuente es ver en redes, alguien necesita médula ósea, alguien te necesita, inscribite. Los centros receptores de donantes de médula somos muchos en el país y en Córdoba. Cada banco de sangre, no todos, pero varios somos centros receptores de donantes de médula. Esto quiere decir que podemos inscribir a los donantes y siempre invitamos a la gente a que se anote.
cada vez que donan sangre salvan 3 vidas. Y si en un futuro son seleccionados como donante de médula ósea, es otra persona más a la que nosotros podemos salvarle la vida. A veces la gente no se inscribe por desinformación, pero esto está en las redes, se ingresan a la página del INCUCAI, incluso hay testimonios de personas que han donado y de los pacientes que han recibido, entonces eso es muy lindo porque uno tiene, si tiene algún miedo en cuanto a la forma de donación, ahí es la forma de sacarse el miedo, leer la experiencia directa de otra persona. Bien, doctora, para ir finalizando, si alguien quiere sumarse a este registro, deberá acercarse a la mutual, cuéntanos. Sí, siempre que nosotros vengamos acá a La Para, es como si viene el banco de sangre a la puerta de la casa, ¿no? Entonces invitarlos a que la gente aproveche esta oportunidad y que si quieren ingresar al registro de donantes, obviamente nos avisen para que podamos inscribirlos y que aprovechen esta posibilidad, porque ustedes al ser del interior a veces les es más difícil gastar dinero en ir a Córdoba, capital, hacer la donación de sangre y pedir que los inscriban. Entonces por ahí la forma de aprovechar es eso, cada vez que nosotros venimos a la localidad. Doctora, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar también para darles las gracias a ustedes porque cada vez que venimos y acá y en cada localidad, siempre se acercan los medios, a nosotros nos ayuda, pero muchísimo, ¿no? Ustedes nos ayudan un montón a difundir, a llegar a la casa de la persona. Así que la tarea de ustedes es increíblemente buena para nosotros. También quiero aprovechar a agradecerles al intendente acá que estuvo, a la gente de acá, de la cooperativa que siempre trata, y de la mutual que siempre trata de hacer lo mejor posible para que nosotros estemos trabajando lo más cómodo posible. Y también a nuestros donantes, que tenemos donantes frecuentes que ya han venido y hay mucha gente que ha venido por primera vez. Así que bueno, queremos agradecerles a todos, ¿eh? Hoy han sido 64 personas que se han acercado. Si a eso lo multiplicamos por 3, el número que nos da es a la cantidad de personas a la que van a salvarle la vida a La Para. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hacemos una pausa en las noticias. En el próximo bloque volvemos con lo que fue el acto de colación de más de 40 bomberos voluntarios de la Regional 1 aquí en La Para. Y además te vamos a mostrar cómo se desarrolló el acto en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo aquí en la Plaza San Martín. Ya volvemos.